La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano presenta Vengo de la noche oscura a buscarte con la luz de la luna, navegando. Amanece en mi tierra de lluvia, de selva y mar, vestida con mil historias. Pronto tú llegarás. Quiero verte reflejada en los rostros de mi pueblo. Los días nos guiarán a ti, mi soñada paz. Pacífico, Territorio de Paz. Una serie radial que nos acerca a las voces y a las diversas reflexiones del proceso de paz en A Colombia. ti, mi soñada paz. Programa 3. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma rural integral. Hace más de 40 años no se efectuaba en Colombia un censo agrario. Carlos Suescún, economista. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, en materia de concentración de la propiedad de la tierra, el censo nos revela que el 0.4% de los propietarios en Colombia tienen el 65% de toda el área productiva. Hablamos de fincas de más de 1.000 o más de 1.500 hectáreas, ¿sí? Es decir, 0.4% de predios en Colombia concentran el 65% de la tierra. Este censo reflejó lo que todos sabíamos, la marginación del campo. En el campo, la pobreza es multidimensional, es decir, la suma de los ingresos con la situación de la educación, la salud, la productividad, la vivienda y la infraestructura pública es más del doble que el de las ciudades. Iván Cepeda, senador de la República. Colombia, a diferencia de otros países, no ha hecho un proceso de reforma agraria y rural. Hay formas de concentración, de latifundismo de la tierra que hacen que el proceso de desarrollo sea supremamente inequitativo y desigual para una inmensa masa de personas en el campo. Esta situación del campo es más complicada porque en el marco del conflicto armado se ha ocasionado abandono y despojo de tierras. Luis Jorge Garay, investigador. Colombia tiene algo muy único en el mundo, que es que tiene más de 5 millones de víctimas, de los cuales 4.7 millones de ellos en los últimos 20 años están relacionados con el desplazamiento de zonas rurales y con el despojo de sus propiedades y no solo de sus tierras, que implicó un despojo producto de múltiples violencias, no solo del conflicto armado tradicional, que implicó la victimización masiva y la pérdida e inobservancia integral de todos los derechos del 12% de la población colombiana. El propio gobierno afirma que el despojo de tierras está entre 6.800.000 y 10 millones de hectáreas. Eso ha implicado una reconfiguración de no solo la pérdida absoluta de proyectos de vida del 12% de la población colombiana, sino también una reconfiguración territorial muy importante. En los últimos 10, 15 años, Colombia se ha ido recomponiendo no solo en la estructura de propiedad de la tierra, a favor de los victimarios, los testaferros o los usufructuarios supuestamente legales del despojo, y donde avanzar en garantizar el derecho de propiedad de las víctimas es el proceso que viene en curso con la ley de víctimas y que va a tener muchos tropiezos, muchas dificultades. Esta situación de concentración de la propiedad de la tierra, basada en el despojo, es uno de los orígenes del actual conflicto armado. El gobierno colombiano y las FARC-EP consideran que en el marco del acuerdo para la terminación del conflicto armado, la reforma rural integral sienta las bases para la reforma estructural del campo, crea condiciones para el bienestar de la población rural y contribuye en la construcción de una paz estable y duradera. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno. Tienen en cuenta estos textos
a los desplazados y a los que han sufrido el despojo. Hace énfasis en la presencia del Estado en todas las zonas rurales. Crea una jurisdicción agraria para la protección de los derechos de propiedad. Carlos Tecosio, representante de Cuba, país garante. El acuerdo delimita la frontera agrícola, protegiendo las áreas de especial interés ambiental, buscando un campo con protección social, erradicar el hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición. Los planes y programas acordados en la Reforma Rural Integral deben tener un enfoque territorial que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, sociales y culturales de los territorios y las comunidades rurales y garantizar la sostenibilidad socioambiental. Darío Fajardo, investigador de la problemática agraria. El tema del uso adecuado de los suelos. Parece que esa es una exigencia del país a quienes controlan la gran propiedad. ¿Cómo se está utilizando esa gran propiedad? Recuperar el uso adecuado de los suelos. Suelos deteriorados como los que tenemos en Colombia en una proporción muy grande. El Agustín Codazzi tiene un inventario de los suelos deteriorados y me parece que es una proporción importante. Tenemos procesos por mal manejo de los suelos y en esto incide mucho. En general, la gran propiedad está implicando que se desplaza la frontera agraria, porque la monopolización de las tierras implica que la gente que queda sin acceso a esas tierras, pero que tampoco puede articularse a las economías urbanas, pues va a seguir presionando sobre suelos, digamos, muy frágiles, como son suelos de ladera y los ecosistemas del bosque húmedo tropical, que son supremamente delicados, supremamente débiles. Capítulo 1. Acceso, uso y formalización de la propiedad. Para afrontar la problemática de abandono, despojo y carencia de tierras de los pequeños y medianos campesinos, se acordó crear un fondo de tierras. Andrés García Trujillo, equipo del Acuerdo de Reforma Rural. Se acordó un fondo de tierras que se establece en La Habana cuáles son los mecanismos y las fuentes mediante los cuales se va a dotar a ese fondo de las tierras para la distribución. Que se restituyan a las víctimas de despojo y del desplazamiento forzado y el retorno voluntario de los desplazados. ¿Esas tierras van a provenir de dónde? Van a provenir fundamentalmente de esas tierras que han sido adquiridas por narcotraficantes o testaferros de ellos, que entre otras cosas están en los mejores suelos del país y que necesitamos recuperar como Estado para poder distribuírselas a los campesinos. Aparte de eso, también hay unos baldíos ilegalmente adquiridos o indebidamente ocupados que se necesitan recuperar para poder distribuir tierra a los campesinos. Varias organizaciones indígenas y afrocolombianas han expresado su preocupación sobre una eventual fragmentación de los resguardos y títulos colectivos de comunidades negras, pues la mayor parte de esos territorios están en áreas de bosque. Esto, valga decir, en nada afecta los derechos adquiridos por parte de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Cuando hablamos de baldíos indebidamente ocupados, estamos hablando de aquellos que no cumplen con, digamos, las normas de reforma agraria que están establecidas en la normatividad actual. El capítulo 2 del preacuerdo se refiere a los programas de desarrollo con enfoque territorial, que logre la transformación estructural del campo y el ámbito rural y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, de manera que se asegure que el campo colombiano sea un escenario de reconciliación en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Jenly Méndez, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina,
ANSORC. Bueno, estos programas básicamente atienden pues esas necesidades históricas de las comunidades agrarias que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda y en general con la superación de la pobreza como una de las apuestas principales. Y como señalábamos, se sugiere allí y de una vez se hace compromiso para la creación de unos programas o el diseño de unos programas específicos que tienen que ver con el tema de seguridad social, de acceso a la alimentación, programas alimentarios, entre otros. Para ello se deben desarrollar e integrar las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, con inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades, con el fin de lograr la convergencia entre la calidad de vida rural y urbana y fortalecer los encadenamientos entre la ciudad y el campo. La circulación de la población entre los ámbitos rurales y los ámbitos urbanos es definitiva, entonces no me parece que se deba perder de vista lo urbano cuando se habla de reforma agraria. Precisamente la reforma agraria a lo que apuntaría sería como hacer más viable, más fluido el proceso de articulación entre los ámbitos de la producción agrícola, entre la ruralidad y los ámbitos de la realización urbana. No, siempre ese problema está ahí planteado y tenemos que resolver, como digo, las tareas pendientes. Capítulo 3. Planes nacionales para la reforma rural integral. Estos planes contemplan 4 grandes componentes: infraestructura y educación de tierras, desarrollo social. El preacuerdo contempla estímulos a la economía solidaria y cooperativa a través de la asistencia técnica, subsidios, generación de ingresos, crédito y mercadeo. Asimismo, la formalización laboral rural y la protección social. Tiene que ver con el mandato o el compromiso de este acuerdo de desarrollar programas que estimulen la producción agraria, pero también los procesos de transformación, los procesos de comercialización y los procesos de distribución de la producción agropecuaria. Y uno de los elementos que para nosotros es más importante es el compromiso con el estímulo a las formas asociativas y solidarias de la economía agraria, el llamado que se hace a la protección de la economía campesina, la economía familiar y la economía comunitaria. Para nosotros eso tiene gran valor porque es un reconocimiento por fin de esas formas de economía que se viven en los territorios rurales y que haya un compromiso con fortalecer esas formas de economía a través de asistencia técnica, créditos, subsidios. También nos parece muy importante el compromiso que existe con la producción de investigación en dirección a fortalecer estas formas de economía y en dirección a fortalecer, como decíamos, todo el ciclo productivo. El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales se logra haciendo efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales y revirtiendo los efectos de la miseria y el conflicto. A mí me parece que lo que ha salido de allá no son peticiones para las FARC, y eso yo creo que es un avance muy interesante. Este ámbito, por ejemplo, de la tierra, del manejo sostenible, el reconocimiento y manejo sostenible, me parece que es una cosa que le conviene a todo el país. Yo creo que estamos en un momento, digamos, en el que estas propuestas no se caracterizan por desmesura, se caracterizan más bien como por la posibilidad de iniciar discusiones más aterrizadas que van a tener un interlocutor formidable, que son las comunidades.